Confesiones sin filtro, donde la vulnerabilidad es inevitable y la perfección no es necesaria. Hello, hello, ¿cómo están, niñas? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo está todo Hello. por acá? Vamos con un nuevo Hello. episodio, hoy de Confesiones sin filtro, y hoy vamos a hablar de un tema que está súper bueno y que yo siento que es principal y bien importante en todas nosotras. Vamos a hablar de los límites, cómo nosotros establecemos límites con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con absolutamente todo lo que nos rodea, con nuestro contexto. ¿Cómo establecemos límites? Y también yo creo que es muy importante los estándares. ¿Qué estándares tenemos nosotras? Eso es sumamente importante como autoconocerlo, tenerlo, para obviamente después poder saber qué cosas vamos a permitir y qué cosas no vamos a permitir. Así que bueno, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Las escucho. Súper bien, Hello. súper bien, súper bien, súper bien. Está, Yo creo que más que cómo ponemos límites, también es cómo aprender a poner límites. Ujú. Porque yo creo que a la mayoría de nosotras, o sea, yo hablo por mí y creo que a todo el 99% de las personas nos pasa que no sabemos poner límites. O sea, es muy difícil el decir, por ejemplo, no. Totalmente. Yo hablo No, por mí y quiere para decir, mí no es decir una no tarea es como, durísima. o sea, es como difícil, es como que siento que le estoy fallando a la otra persona, como que siento que lo estoy haciendo sentir mal y no pienso en, ok, pero si yo aprendo a decir no, me estoy priorizando a mí. Entonces, nada, creo que es importante también recalcar que no es solo por mí, sino aprender, porque no sabemos. total, total. Por ejemplo, eso que decía André, a mí también me parece súper importante y es como el aprender a decir no. Y por ejemplo, ahí a mí me surge una pregunta y es como, ¿qué miedo es el que surge en nosotros cuando tenemos que decir no? Que nos da como tanto, como que nos cuesta tanto decir no. ¿Cuál es el miedo que hay detrás de pronto ese no? Miedo al rechazo, Miedo al rechazo, miedo a a la no ser respuesta. aceptada. Yo, por Exacto. ejemplo, pienso, y creo que lo acabo de decir, es que cuando yo siento que para mí decir no, ojo, lo he trabajado un poquito más, pero para mí decir no es que siento que le estoy fallando a la otra persona. Entonces siento que la otra persona se va a sentir como ofendida, como que no le estoy prestando, por ejemplo, no sé, alguien que me invita a salir y yo no quiero salir, pero entonces nada más por no hacerlo sentir mal, no hacer sentir mal a esa persona, yo digo, no, sí, aunque yo no quiera. Entonces, por ahí va. No es porque me rechacen o algo, sino porque no quiero hacer sentir mal al otro. No Ay, quiero pero que se eso, por sienta como ejemplo, desplazado. a Eso es mí me como, pasa sí. ese sentimiento, pero es nada más cuando, por ejemplo, me invitan a salir y yo, ay, marica, no quiero salir. Y como siento como que un compromiso con esa persona de que, ay, pero nunca me invita a salir y cónchale, quiere que Después no me esté. va a invitar más. Puede ser por ahí, Si tú pero te es como empiezas a que, armar ay, unos no, dramas, no le voy a decir que no. Eso me ha Lo que si pasado. tú, pasa te, es tú, que a veces tú nosotros armas como que una pensamos más en película. las otras personas, ¿no? O sea, como que pensamos en qué va a pensar esta persona si yo le digo que no. Y no nos detenemos a pensar en nosotros. Realmente yo quiero ir, realmente yo quiero hacerlo, realmente me siento bien haciéndolo, sino que priorizamos lo que va a pensar las demás personas o lo que va a decir, Eso, no sé, el vecino, el amigo de este que conoce al otro. Entonces yo siento, por lo menos a mí me costó muchísimo aprender a decir que no, mucho. Y ahorita creo que digo demasiados no. Creo que abusé, pasé de otra esquina. Pero siento Me fui al que otro yo lado. aprendí, sí, aprendí a decir que no cuando entendí literalmente que decirle que no a una persona es decirte que sí a ti misma. Cuando tú dices total. quizás, mira, yo de verdad, y no tienes que ser arrogante, no tienes que ser grosera, no tienes que decírselo de forma mal, o sea, todo es lo que dices, como lo dices, no lo que dices. Entonces, como decirle, mira, verdad, agradezco mucho tu invitación, si es una invitación, agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta, me encanta que hayas pensado en mí para esto, pero realmente en este momento no estoy disponible emocionalmente, no quiero, estoy comprometida con otras cosas. Entonces yo siento que cuando tú comienzas a decir que no, es un sí para ti, o sea, un sí porque Total. realmente no te sientes a gusto, o sea, qué horrible es que te digan, no sé, vamos a tal lugar y tú tengas que decir sí por compromiso. Realmente en el momento estás como, me quiero ir, o sea, ni siquiera quieres llegar, ni siquiera quieres salir de tu casa. Entonces siento que eso es como fallarte a ti misma. Yo no sé, yo lo veo así, Totalmente. yo siento que es como Total, que me sí. siento incoherente Es conmigo. como un miedo que hay ahí en uno, por ejemplo, muchas veces pasa, es un tema como de aprobación, ¿cierto? Por ejemplo, en Ujú. mi caso, a mí me costaba mucho decir no por ese tema de cómo estar ganando aprobación de las demás personas. Entonces, literal, si por ejemplo alguien me invitaba a salir, yo decía que no, era como que, ay, no, tú tan aburrida. Ay, a ti no te gusta hacer nada. Entonces, es como todo el tiempo estoy tratando como de
encajar en cualquier lugar, por así decirlo. Entonces, buscando como esa Total. aceptación, a veces nos cuesta mucho aprender a decir no cuando no es una elección propia. O sea, tal como lo dijo Fabi, que yo estoy absolutamente de acuerdo, es cuando tú le dices que no a algo, estás diciéndole que sí a ti, o sea, te estás diciendo que sí y a lo que a ti realmente te gusta, estás siendo fiel a ti, porque muchas veces tú te obligas incluso a vivir cosas y estás por dentro diciéndote a ti misma que no. Entonces ya ahí es donde empieza como esa confusión, de llega un punto en el que tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres porque te has acostumbrado tanto a rechazarte a ti y aceptar a los otros, que es como que complicado a veces ese tema. Ahí, ahí hay un punto súper importante que lo hilo literalmente con lo que decía Fabi y lo que acabas de decir tú, de que, claro, le digo no digo no a aquella persona, pero entonces sí me digo no a mí misma, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo digo no, me digo sí, y es también porque tengo prioridades. Entonces, a Exacto. veces uno tiene prioridades o no las tiene, entonces dejas, por ejemplo, tus prioridades a un lado por hacer prioridades las de otras personas. Entonces, eso también es como importante entender de, ok, ¿cuáles son mis prioridades? Yo puedo, por ejemplo, en el caso de que te inviten a un proyecto, no sé, por ejemplo, a pertenecer a un proyecto que es como algo a largo plazo, algo que requiere tu tiempo, tu disposición y que estés ahí entregada y tú digas como sí, solo por el compromiso de estar bien con la persona y resulta que en tus prioridades tú no puedes sostener ese proyecto. Entonces luego llega esa etapa de sentarte contigo misma, hacerte frente a ti misma y decir, mira, o sea, dijiste sí por decirlo, porque a veces uno pasa que uno dice sí y después te sientas a pensar y te pones a rebobinar y como para que yo dije que sí, yo no puedo sostener esto. Y Después llega estás la otra etapa arrepentido. más difícil Como de en sentarte automático, o con sea, la es como persona y que, entender. Por No, y ejemplo, exacto, que dijiste eh, sí después como digo que no. O sea, como por que queda Claro, la excusa. hablando peor de esto, todavía. hablando de esto de lo que dice Fabi, yo lo que a uno a esto es mucho para llegar a este punto, te tienes que saber conocer. Y hilándolo con lo ¿Verdad? que dice André, si tú te sabes conocer y sabes cuáles son tus prioridades y tus valores, ya no estoy hablando de estándar, sino valores, ahí tú vas a saber por qué decir sí o por qué decir no. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado y me he sentido de que yo soy consciente de que, ay, no, de verdad, como que no quisiera ir, pero para mí es importante hacer relaciones y tener buenas relaciones, porque yo creo que eso es la vida, en relacionarse. Entonces yo digo, bueno, quizás ahí es donde pongo un límite, pero a mí misma sin dar explicaciones. Digo, sí, yo voy, pero reduzco el tiempo en el que voy a ir, porque para mí es importante tener esa conexión con esa persona porque hay un aprecio, hay un interés de por medio, whatever, pero yo reduzco el límite si yo sé que realmente tampoco es que me está como, porque esto me pasa mucho, por ejemplo, hay una amistad que a lo mejor no vamos en la misma sincronía, pero es una amistad que en su momento me ayudó y es importante, pues yo le deseo el bien a esa persona, pero no es como que vayamos en el mismo camino. Entonces yo voy, comparto, reduzco el tiempo en el que voy y ya, listo. Como que me cumplí porque tampoco me expongo a tanto tiempo para no drenarme y también fortalezco las relaciones que para mí en mi vida es importante. Entonces Sí, eso va es mucho que al nivel de conocerse. sí, total, porque, por ejemplo, yo el otro día leí algo que dice que los límites son como el puente hacia las relaciones sanas. Entonces, es tal como lo que dice Jessie, o sea, es como que a veces no es poner un límite, simplemente no voy, sino aprenderte a conocer dentro de ese poner límites. Si ya sé que no, pues que compartir mucho tiempo con esa persona quizás no está muy alineado a lo que yo quiero para mí, pues reduzco el tiempo, pero tampoco como ir a poner límites que sea tipo que llegue uno a un lugar en el que solo se vuelve una, o sea, decir no, 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 porque muchas veces claro. también pasa que tú como que te autoconvences de que él no es el que te protege y muchas veces no, o sea, sí, cuando tú dices no a los demás estás dándote un sí a ti mismo, pero muchas veces cuando te cierras totalmente, también, o sea, estás literalmente como pensando que todas las personas quieren lastimarte o que si dices sí estás renunciando a ti, no, se trata como de encontrar ese equilibrio Sí, en ese los dos balance, lugares. claro. Y no ser Ahora yo como pregunto, niñas, drástica. ¿cuál ha sido tipo el no más difícil que a ustedes les ha tocado? Porque estoy segura de que todos pasamos en algún momento de nuestra vida que tuvimos que decirle no a una persona, a una cosa que realmente, por lo menos cuando también estamos en crecimiento personal, a veces tenemos que decirle no a un montón de cosas que quizás en el fondo queremos hacerla, pero sabemos que no está bien o que no es lo que nos conviene, una carrera, una relación, una persona. ¿Cuál es el no que más les ha costado decir? A Yo Eli, te creo doy que la esto iniciativa. Tarán.
Voy. Yo creo que esto lo podríamos aislar porque no se trata solo de decir no, sino que hay muchos límites, por ejemplo, si estás Ujú, en una relación de trabajo, donde hay exacto. situaciones que te desbordan, sobrepasan, y tú lo normalizas tanto que, o sea, no dices nada, te quedas callada, empiezas a pensar que eso es normal, que por ejemplo, no sé, el jefe que tienes te grite, te trate como si tú fueras pequeñita y solo porque él es tu jefe. Y creo que eso también, también son limitaciones y ahí uno también tiene que poner a aprender límites, no solo decir que no, sino también entender cuáles son esas situaciones que ya no van conmigo, que yo no puedo permitir porque me hacen pequeña. Yo creo que Total. Sí, de acuerdo. para formular la pregunta es como que, ¿cuándo detectaste que dijiste sí, pero en realidad querías decir que no? O qué no te costó mucho, que lo dijiste, O sea, ¿sabes? Como, qué límite, ¿qué más que límite un no, como qué marcaste que te límite. costó? Que te costó, Ok. pero lo hiciste, aún te costara, porque sabías Ah, que no te tenías que listo. traicionar, como que lo dije porque no me tenía que traicionar, pero en el fondo quería hacerlo. ¿A ti te ha pasado? A mí sí, un A ver, montón. ¿cuándo? Un montón, yo creo que me ha pasado mucho en relaciones, ¿sabes? En relaciones donde tú dices, por lo menos, y siento que ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, que Andrea también lo pasó, lo vivió por lo que ella contó, donde dices, wow, quizás esto no es lo que yo merezco vivir, no estoy pasándola bien, esto ya está tóxico, esto me está haciendo daño, pero hay una cosa interna tuya que tú quieres seguir al lado de esa persona. O sea, a mí me ha costado y yo siento que sí, he sido muy valiente al tener que soltar a una persona cuando realmente no lo había querido hacer. O sea, desde mi corazón yo decía, no quiero, no quiero, no quiero, pero mi mente decía, hey, tienes que soltar, tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a marcar ese límite. ¿No les ha pasado? Sí, Totalmente, total. sí. A mí, Sí. más que en relaciones, porque obviamente sí me ha pasado en relaciones, también me ha pasado en relaciones de trabajo. O sea, También. yo he venido de experiencias laborales para nada fructíferas, son súper tóxicas, pero claro, como no conozco nada más, como es lo único a lo que yo conocí, lo único de donde me rodeé, como de donde crecí, para mí eso era normal. Entonces, algo que yo he aprendido a cuestionar muchísimo es cuando te dicen el cliente siempre tiene la razón. Uy, Ok. El cliente no es que no tenga la razón, tiene la razón quien tenga que tener la razón. No es el cliente o no soy yo. Es que se establece un punto, pasó esto y esto, ok, ahora quién tiene la razón. Que uno como trabajador, por ejemplo, en esos ámbitos tiene que, obviamente, dar un Estar buen al cliente. servicio y todo esto y la atención al cliente, sí, pero es que a veces el cliente sobrepasa esos límites y viene y hace cosas como, por ejemplo, que me ha pasado, o sea, te insulta y hace cosas que nada que ver y tú ahí es como, yo muchas veces me quedé callada porque claro que el cliente tiene la razón y es mi trabajo y lo tengo que cuidar, pero cuando yo aprendía que no, porque aparte aprendes que nada de lo que tú haces es valorado, o sea, porque al final de cuentas, cuando ya no te necesiten, tú siempre vas a pasar a un segundo plano. Entonces, nada, creo que esa parte ha sido muy difícil en mi vida de, por ejemplo, en mis experiencias laborales, poner límite y poner estándares y decir, ok, tú eres mi jefa, pero aprende primero a ser o sea, hay mucha diferencia entre ser jefa y ser líder. Entonces a mí me pasó mucho eso y en relaciones también, o sea, me costó casi que la vida aprender a decir, mira, esto no es para mí y ya no más. así que Pero aunque sí, tú Total. querías en el Sí. fondo, muy ¿sabes? En el duro. fondo esa dopamina te Aunque yo en el quería. fondo, La aunque dopamina. en el fondo me estuviera muriendo y se me estuviera rasgando el corazón en dos Decir partes, no. o sea, fue muy heavy decir que no. Y o sea, quiero decirles que para mí, cuando dije no y dije como basta, ya estaba en un hueco muy profundo, o sea, entonces me tocó ir hasta allá para poder decir basta. Y Pero eso es yo, ser muy algo, valiente, André. Es bien valiente pero decirlo. Total, total. sí, es súper valiente, pero algo que quiero y como que el mensaje que siempre quiero dejar es, no pueden esperar ahí a estar en el fondo para darse cuenta de eso. Creo que tenemos que estar Sí, un poquito más conscientes y bueno, nada, eso a mí sí me ha sí, pasado total. y no solo en relaciones, sino en experiencias también laborales y así. Sí, o Ey, sea, yo, por ejemplo, tal como André, también me ha pasado mucho en todo, en relaciones de todo tipo, relaciones laborales, relaciones de amistad, relaciones Wow. del común, o sea, ni siquiera una relación fortalecida, sino que, y me pasaba mucho tipo lo que dice André, que muchas veces
en la universidad, si no estás de acuerdo, por ejemplo, con el profesor porque él está diciendo algo, entonces tú tienes que simplemente quedarte callada porque él es como la autoridad, por así decirlo, o como que tú no tendrías el criterio para debatirle algo. Y por ejemplo, algo que a mí me pasaba mucho era eso, tipo una persona que digamos, no sé, mayor que yo, o en una relación también, en mi trabajo, como que quien tenga más experiencia que yo no tengo derecho a darle mi punto de vista porque él, digamos que tiene la experiencia. Bueno, siempre era como ese miedo a callar eso y el tema es que uno lo calla, digamos, en una situación como por ejemplo laboral, que no eres capaz, por ejemplo, de decir, oye, si no estás de acuerdo está bien, no, no sé, no lo compres, poniendo el ejemplo de un cliente, pero pues no tienes por qué insultarme, o sea, que uno tuviese la libertad de hacer eso, que yo en ese caso hubiese tenido la libertad de hacerlo, porque no hacerlo, por ejemplo, en un ámbito laboral hace que ese hábito se vaya quedando en mí y yo ya no lo hago Total, en ninguna relación. Entonces, como yo allá tuve que callar, ya me acostumbro a siempre callar en cualquier relación o en cualquier. Entonces, como súper importante saber que en cualquier ámbito en el que estés, sí, o sea, a veces nos da mucho miedo, sobre todo es como la consecuencia, ¿cierto? Como si, por sí, ejemplo, como que poner un que me da límite y decir, muda. me van a quedar sin trabajo. Y pues podrá ser, digamos, algo que pase. Sin embargo, lo importante ahí es como que, imagínate también tú no hacerlo y quizás ir todos los días a trabajar a un lugar en el que quizás tienes que aceptar que te traten mal o cosas así por el estilo. Y de pronto si tú lo haces, obviamente ahí hay ya muchas cosas de fondo, como lo que decía Fabi, no es lo que dices, sino como lo dices y hay mucha cosa como para hilar a la hora de saber poner límites, pero igual quizás y lo haces e incluso la otra persona también aprende a ponerse un límite a sí misma, porque también a veces los límites son para nosotros, porque también queremos decir las cosas, pero pues queremos desbordarnos. Entonces ahí también tú tienes que Total. aprender a limitarte. Es que todo es como con respeto, niños, lo que les decía, siempre con respeto, o sea, hablarlo, pero hablarlo con respeto. Y es que si nosotros nos acostumbramos a esto, o lo vemos normal, va a llegar un punto en nuestra vida en que solamente vamos a traer situaciones similares, porque la gente te ve Total. como, ah, ella acepta todo esto, ella Yo permite la todo que se esto, queda tú te comienzas callada. a aceptarlo, comienzas a normalizarlo y vas a traer puras cosas así. Cuando tú comienzas a establecer límites, literalmente como que el universo, la vida, el contorno en donde tú estás comienza a entender lo que tú vas aceptando, lo que tú no vas aceptando, tus estándares y las cosas a las que tú estás adaptada van llegando. O sea, si tú estás adaptada a sentir falta de respeto, van a llegar la falta de respeto de tus familiares, de tu pareja, de tus amigos, de la calle, de cualquier persona. Si tú estás acostumbrada a ser una persona también respetuosa, vas a recibir lo mismo. O sea, vas a recibir personas, respeto de las personas que tienes alrededor. Entonces siento que Es que también claro, lo atraes, ¿no? Siento que va a un punto bastante como de atracción y de cómo tú eres, obviamente. Eso eres lo va. que atraes literalmente. O Y es sea, lo que atraes eres, lo Es que lo que eres. y es lo que construyes, eres. sí, exacto, tú lo construyes, o sea, Tú lo vas en construyes. pro, actuando en pro de eso, entonces obviamente se multiplica. Claro, Jessy, este tema es bastante conversacional porque no nos enseñan a colocar los límites, esto, Mm, y mm, yo pienso que la vida es un aprendizaje, o sea, no es lineal, en algún punto tú te vas a dar cuenta de como que esto ya no más, pero los límites están tanto físicos, emocionales, en todo ámbito. Yo no me engancho tanto, por ejemplo, la verdad que ya una vez que yo me he permitido estar conmigo, conocerme y yo saber qué puedo dar o qué puedo ofrecer, ya yo no me engancho si el cliente tiene la razón o no, yo no muero por tener la razón, yo simplemente estoy en paz porque la gente no hace cosas, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y no es ser respetuoso. Es muy importante lo que tú dijiste, Fabi, de saber decir las cosas. Cuando uno dice las cosas de manera asertiva, tú estás diciendo lo mismo, pero la manera en que tú lo dices cambia y la gente cambia, lo va a total. recibir de otra manera. Entonces ahí es la diferencia. No es tanto de que hay un no, sino la manera en que tú lo estás expresando, porque también hay que, más allá de respeto, hay que sentir empatía. Como a ti te gusta que te traten, tú también deberías dar ese trato a las personas. Entonces, Totalmente. hay eh, como una pequeña formulita que yo en estos días leí y que cuando tú vas a decir que no o vas a negar algo, es importante que primero tú comiences con una afirmación, como les decía hace rato. Valoro que me hayas invitado, valoro que Total. hayas pensado en mí para tal cosa, valoro que me hayas ofrecido, siempre una afirmación. Luego viene el no, pero ya va como más suavecito, ¿sabes? Porque ya como que Claro. dijiste una gracias, te agradezco tal cosa. Después dices no. Si quieres le puedes decir el por qué, si no quieres también, no, porque bueno, de verdad no estoy disponible, estoy bastante ocupada, estoy cansada, es totalmente válido decir que estás cansada, estás agobiada, o tengo una prioridad, tengo que trabajar, tengo que lo que sea. Y luego de eso, al final va como una posible, a ver, como un posible ofrecimiento, como una posible, ¿sabes? Como puede ser Como una que apertura hacer a más.
Una Eso. apertura a que, exacto, en una semana nos podemos ver o podemos hacer tal Claro, cosa. Entonces, eso es como una formulita que yo digo, es mucho, o sea, es mucho más distinto que alguien te diga, no, de verdad no quiero ir, a que te diga, mira, de verdad agradezco muchísimo que me hayas invitado, pero realmente ahorita no puedo, quizás la otra semana podemos hacer tal cosa, y, o sea, es muy distinto. La otra sí, persona es no que siente el claro. rechazo tan duro. Es Claro. que siempre, siempre va a ser, o sea, siempre es ley que no es lo que tú dices, porque tú puedes decir cualquier cosa, así suene lo más feo del mundo, pero si tú lo sabes decir con esa fórmula, por ejemplo, que eso es totalmente válido, se percibe distinto, ¿me entiendes? Entonces, no es que tú digas no, sino, bueno, ok, lo digo de esta manera, y bueno, tampoco me voy al extremo de que todo el tiempo no, 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 porque ajá. Pero algo que también recalco mucho acá es que para hacer, o sea, para ser conscientes y poder dar el paso de reformular las cosas y decirlas de buena manera, uno tiene que dejar caer en extremos, porque obviamente uno es un humano y obviamente como humano comete errores, se equivoca, dice cosas que no quiere decir. Y resulta que cuando uno dice cosas que no quiere decir es porque uno ya está al límite, ya rebasaste tu vaso, ya fue tanto lo que dejaste que sucediera en tu vida y lo que recibiste que llega un momento en el que explotas y justo en ese momento que explotas dices cosas que no debes de decir o como no las debes decir y pasa esto de, bueno, lo dije mal porque a mí me ha pasado, pero pasa que es eso, que dejas que ese vaso se llene, se llene, se llene, se llene, se llene, hasta llega un momento que explotaste, ¿me entiendes? Por A ejemplo, mí yo le también me ha conté y a mí eso me ha pasado. pasado. Entonces, por eso digo, no dejen, o sea, aprender a estar presente y empezar como a ver las señales, mira, esto no está siendo viable, esta persona no está siendo coherente con lo que yo quiero, no me gusta cómo me trata, cómo me habla, y vas y lo hablas antes de que se genere todo esto, toda esta fricción, ¿me entiendes? Entonces, sí, o sea, y creo que eso es en todas las relaciones habidas y por haber, relación de trabajo, relación de pareja, con amistades, con tu familia, A porque mí la familia de uno a veces también quiere Ah, sobrepasarlo a uno solo porque es familia. no, total, también es necesario limitar ahí. a mí también me ha pasado, por ejemplo, eso que dice André, que como que dejas que se colme el vaso y la última gota es como la que ya, Ya, y me voy. Ahí sí. sí, pero hay algo que dice, no digas, no, como que cuando Como uno que no tiene esperes a saturarte, no esperes llegar a caliente, ese punto. no, sí, sería lo ideal, pero primero te tienes que conocer. Pero cuando uno tiene la cabeza caliente, uno dice cosas que no son. Entonces, también yo he optado por respirar, respirar en ese Eso, momento. darte un Yo break, como que, veo, exacto, pero eso lleva un trabajito interno, es una Por práctica, colocar eso, límites total. es por una eso. práctica. Entonces, como que respirar, ver que no me está gustando, por qué no me está gustando, y ya yo no le dejo tanto el poder a las otras personas. Si esa persona actúa Total. así, bueno, ok, está bien, pero ¿por qué a mí me está molestando tanto? O sea, yo pongo el foco en mí y ya no, ay, bueno, pero es él el que tiene la culpa y yo quiero tener la razón porque sí. No, ya no me Igual engancho cuando haces tanto en eso, eso. es porque tú estás proyectando cosas de ti en otra persona. Pero a lo que yo Efectivamente. voy es que, claro, nosotras ahorita porque estamos en un nivel de conciencia más elevado, estamos trabajando en nuestro desarrollo personal, pero y la gente que no, porque estoy segurísima que antes no trabajamos el desarrollo personal y éramos un tipo de persona distinta. Entonces, a eso es lo que voy, ¿me entiendes? Como entender que, claro, ahora tenemos una forma de pensar, ahora actuamos distinto. Es verdad que ya no nos enganchamos, es verdad que el que quiera pensar eso, pues que lo piense, muy válido, Libre. es su punto, pero antes no era así. Antes seguramente si eras una persona que te enganchaba, si eras una persona que rebasaba el vaso, y, pero obvio, porque no tenías herramientas, ¿me entiendes? Entonces es Obvio, completamente todo esto yo válido lo y digo normal. Entonces es porque como lo un he pasado y lo he proceso vivido. La vida es así, o sea, es una práctica y cada quien tiene sus procesos. Yo lo que le estoy diciendo a total. las personas es que aprendan a conocerse y no esperen la validación de otros para ellos darse su puesto. Si ya tú conoces quién eres, qué es lo que das, qué es lo que quieres, qué es lo que priorizas en tu vida y lo que es importante para ti, ya las otras cosas van a ir llegando como consecuencia. Más allá de que tú estés en desarrollo personal o no, lo fundamental acá en esta vida, más allá, es de saber quién eres tú. Y ahí las otras Ujú, cosas van a ir partiendo. Identidad. total.
Identidad, eso es Identidad, sí, tan importante, es la identidad de saber literalmente, o sea, que sí, que no, y obviamente es lo que hablábamos, al final es un sí, proceso de total, adaptación. Y eso es espejo, ojo, yo también pienso mucho, opino del aporte que hizo Jessie, de no engancharse. ¿Por qué no engancharse? Porque cuando tú te enganchas, o sea, hay personas que literalmente se enganchan con absolutamente todo cuando salen, o sea, el vecino me miró mal, gritó, me tiró la puerta, o sea, todo, 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 sí, absolutamente pero todo. ya el ¿Y qué problema es ahí es eso? interno, Al final eso es drenarte, o sea, por eso es que las personas se la viven cansadas, o sea, por eso es Desgastas. que viven agotadas energéticamente. ¿Por qué? Porque están preocupadas de por qué me miró feo, por qué me hizo esto, por qué me contestó mal, y te quedas en ese punto dándole y dándole y dándole y dándole, y obviamente te estás desgastando energéticamente. Es un punto donde si tú quieres cuidarte, cuidar tu energía, cuidar lo que tú eres y cuidar lo que tú has trabajado, es como decir, como decía Jessie, o sea, las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas. Tú ves si te las total, coloco o no. Yo a veces le digo a mis amigas, ponte un traje de mantequilla, así se lo digo, muy coloquial, ponte un traje de mantequilla y que te resbale. O sea, si tú sabes lo que eres y si la persona te está contestando mal, es como eres tú al final. Obviamente con respeto, ¿no? No permitir que la persona llegue a agredirte, no permitir que total, eso te llegue a afectar o te llegue a dejar mal posicionada en cualquier lugar, sino solamente tú estás hablando sobre lo que sea. Desgástate tú y quita tu energía tú, Total. pero ¿por qué me voy a desgastar yo? O sea, es innecesario. Tal cual. Además, sí, porque si lo totalmente. piensas, lo alimentas, o sea, es como que Ujú. si tú literalmente te vas todo el día dándole mente al vecino que te miró mal, o sea, lo estás alimentando, o sea, tu mente, porque Sí. tu mente se va educando. Entonces, ¿qué pasa con ese día? Al otro día tú ya te despiertas y no es el vecino, sino tu mamá, tu esposo, lo que sea, y se vuelve tu forma de vivir, estar buscando siempre el punto negro en la pared blanca y no funciona de esa manera. Entonces el vecino por allá bien feliz y tú pensando que el vecino te vio. O sea, Todavía es, molesta por sí, lo de hace literal, tres es días. también aprender a trabajar en que no es nada, no hay nada externo, sabes, que te pueda hacer daño. Si tú trabajas en ti, en conocerte, como dice Jessie, en saber cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus no negociables, por ejemplo, cuáles son tus estándares y todo eso, va a ser mucho más fácil para ti la vida, vivir, entender que la gente, o sea, la gente, igual que cuando la gente opina, da una opinión o dice algo, eso lo está haciendo desde la perspectiva de él. Y cuando, por Exacto. ejemplo, alguien te dice algo, es entender que lo está diciendo desde su realidad, desde su verdad. Y cuando dicen eso, están hablando más de ellos que de ti como persona. Ya cuando Totalmente. tú sabes eso, literal, cuando tú aprendes eso, es como, wow, dejé de tomarme todo Sí. personal, aprendes literal. O sea, es como un Total. truquito. ¿Ustedes creen que la sociedad, la vida, donde sea que hayamos nacido, nos enseña a poner límites o a, a no ponerlos solo por no incomodar a la persona? Es que eso no se Sin enseña. duda de no colocar. Realmente la educación es una basura. Claro, porque no te enseñan a poner límites, sino que te enseñaron a aguantarlo. No, es que tienes que aguantarlo todo, eso es Ajá. normal. Es que es tu profesora. La sociedad Es es que como vas a decir que no, que mal educada, tienes que decir que sí, tienes que ir, tienes que aguantar, que ese calladita, no pierde el trabajo. Eso es la sociedad, creo yo. O por lo menos y sí, literal, en creo entorno que de nos chiquitas enseñan fue es así. a eso. Y es Siempre, como, siempre permitir, permitir y no como autocuidar. Sí, es mucho el oh, permite, total. permite y sobre todo, o sea, no tanto el permite, porque está bien permitir, pero permite incluso si te lastima. Y ahí es donde para mí está como como que lo más complicado en este momento, por ejemplo, lo que decía Jessie es literal, porque desde el colegio te enseñan a que aguantes al profesor, indistintamente si tú sabes que está haciendo algo que te hace daño. Entonces, sí, o sea, no, con la enseñanza Educación están está, ahí como en una jaulita en la que estamos aguantando, aguantando hasta que llega un punto en el que estamos en un espacio literal de cuatro paredes y es o decides romper eso y salirte o te quedas ahí toda la vida y viviendo en cuatro espacios solamente. Es saber cómo cuestionarlo todo. la educación está hecha como para generarnos ese estigma, adoctrinarnos y ponernos en cierta manera porque nos enseñan cosas en matemática, en historia, la hipotenusa, y tú no utilizas eso para ir a comprar al mercado. Entonces, Lo eso que pasa tiene es un que motivo, un porqué, y no enseñan las cosas como gestión de emociones, límites. Eso tiene Higiene un... es que sí, es emocional, o como que sea, en el así como te sistema, enseñan a cepillarte los dientes, literal, como te enseñan a cepillarte los dientes en Primera la vez que escucho esa mañana. palabra.
a lavarte o bañarte, o sea, te deberían enseñar desde chiquito a tener literalmente una higiene emocional. Eso también lo leí en un libro. Eso es muy importante, niña. O sea, como enseñarle a Lo que los pasa es niños que chiquitos, ¿no? el Como sistema, respeta, que te el, respeten, o sea, no aceptar tal claro, cosa. O sea, si te drenaron, tratar de obviamente tú gestionar lo que dice Jessie, gestión emocional. O sea, eso es muy importante y eso pero no te enseñan. pero no va a pasar y creo que, o sea, llegará un punto en el que deberían hacerlo, ¿cierto? Pero pasa que el sistema educativo viene de Prusia, viene de donde el gobierno simplemente quería soldados para trabajar, hombres que trabajaran y siguieran reglas. No gente educada, no gente que cuestionara, no gente que diera opinión, simplemente gente a la que se le diera una orden y siguiera reglas. De ahí viene el sistema educativo. Por eso es que Estados Unidos también lo adopta y todos los países los Bueno, demás. este Entonces, tema tú lo vas al estoy colegio, pensando. tú vas al colegio, esto es así, esto es asado, tienes que hacerle caso al profesor, no puedes cuestionar nada de lo que diga la persona porque es tu mayor y así es como nos enseña. Entonces, claro, tú, bueno, no cuestiono nada, no digo nada, no esto, no lo otro. Otro episodio porque está bien bueno ese tema, pero nos vamos a desviar full. No, 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 Vamos, igual es que, o sea, bailado porque tú tienes que aprender a cuestionarlo todo. A medida sí, que tú vayas creciendo, tú tienes que agarrar criterio propio, decir, yo tengo mi identidad, yo tengo mis valores. Sí, esto viene de mi familia, esto viene de acá, pero yo creo en otras cosas. Y está bien que tú creas en otras cosas. Entonces, eso también te hace que tú pongas límites y que tú aprendas a decir, no, gracias mamá, gracias papá, pero no estoy de acuerdo con lo que me enseñaron. Por ejemplo, Y hasta claro. hacerlo con los papás, niños, o sea, qué poderoso es colocarle límites a los papás. A mí me ha pasado un montón, que quizás sí, hay cosas en las que ya de grande no estoy de acuerdo y no es necesario faltar total. respeto. Simplemente decir, agradezco lo que me enseñaste porque literalmente me enseñaste con las herramientas que tenías en ese momento, lo agradezco un montón, pero quizás yo veo las cosas a un punto diferente, no te quiero afectar, pero yo estoy viendo las cosas diferentes, esto me afectaba, ahora sabes, lo quiero manejar de otra manera. Y eso pasa mucho incluso con los hijos, ¿no? Cuando tú tienes tus papás y luego tienes tus hijos, a veces los papás como que quieren enseñarle a los Es, nietos, uno dice, ya va, esto está un poco sí, es retrógrado. verdad. Entonces ahí es donde es importante, o sea, no tengo hijos, pero es importante como llegar y estar claro de establecerle ese límite. O sea, te amo todo lo Claro. que me enseñaste, es tu nieto, pero bueno, ya va, ya Es va. mi propia Vamos a Claro, elección, o sea, yo lo quiero es mi educar de elección. otra forma, totalmente. Eh, Básicamente es eso, a lo que queríamos llegar es que en algún momento de tu vida vas a aprender a decir que no y no sentirte culpable, sino sentirte liberado. Es como, ay, wow, dije que no y sé que me lo dije a mí, sé que me dije sí a mí. Entonces, Totalmente. nada, no sé si las chicas quieren acotar alguna frasecita para finalizar, algo que se puedan llevar nuestra audiencia. Sí, yo Recuerda creo yo lo que único es suscribirte, como que dejarnos tu comentario. eh, algo que quisiera como acotar es como que a la hora del té, eso que decía André, paso a paso empezar a hacerlo y como algo que sé que puede servir mucho cuando uno está en el camino de poner límites, porque yo incluso todavía estoy aprendiendo a poner límites en muchas cosas. Yo también. Es como que tú no eres responsable de cómo las personas reaccionan a tu límite, solamente eres responsable de comunicar. Ya es como que es. Trata como de soltar un poquito ese miedo a que, ay, si yo digo de pronto esto y no están de acuerdo, no. A la hora del té lo que diga la otra persona no tiene que ver mucho contigo, sino con ellos. Total. tal cual. Sí, Y y también yo uniendo creo que eso, poner mucho hablando de amor. esto, de este tema, yo también estoy aprendiendo a poner límites y a mí lo que me ha funcionado es escucharme a mí misma y saber el por qué o el para qué yo estoy diciendo que no. Y sin dar tantas explicaciones, pero sí hacerlo de manera asertiva, o sea, saber y buscar, porque así como yo exijo respeto y pido respeto, también me gusta darlo, pues, Claro. para, exacto, Total. entonces, ser empática y bueno, saber comunicar las cosas. No lo hago cuando estoy enojada, ojo, cuando estoy enojada me separo, o cuando tengo, ni siquiera cuando estoy súper feliz, porque cuando siento así como que emociones súper fuertes, uno no está pensando con total claridad, entonces como que Está dominando la respiro, emoción. me aparto un poquito y ya, pero eso es práctica, ojo, porque antes yo, bueno, Sí, por que sea lo eso. que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Yo pienso también colocar mucho amor, o sea, mucho amor obviamente en Sí. nosotras, primero que todo, o sea, vernos como prioridad, porque nosotros siempre vemos a las demás personas en prioridad y nunca nos tomamos a nosotras, entonces sí, colocarnos a nosotras como prioridad, colocar mucho amor en lo que estamos construyendo, en lo que estamos siendo, ser coherentes con lo que queremos construir, donde queremos llegar y lo que estamos haciendo, y obviamente también colocar amor en las otras personas, como les digo, mucha empatía, mucho amor, o sea, siento que eso va a ser como la base. Así que bueno, niñas, me encanta este episodio. Espero que les haya gustado este episodio. Suscríbanse. Suscríbanse y dejen comentarios.
comentarios para Queremos. leerlos. denle like, compartan. Les Nos vemos en la amamos. próxima. Bye.